Vamos a trabajar el día de hoy en la construcción de tabla de frecuencias para datos no agrupados y la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Ok? Para que nosotros tengamos la posibilidad de armar una tabla de frecuencias, debemos de tener una colección de datos. Esta colección de datos la vamos a diferenciar entre una muestra o pequeños datos y una población o muchos datos. Cuando nosotros trabajemos con menos de 30 datos, lo más adecuado es trabajar con una tabla de frecuencias para datos no agrupados. Arranquemos con ello. Todas las muestras, todas las poblaciones que nosotros tengamos, se deberán numerar. En el caso del ejemplo que vamos a trabajar, dice que se desea verificar la frecuencia con la que un botones atiende a huéspedes en un hotel en 20 días hábiles. Por lo tanto, nos van a decir que el día 1 tuvo 28 huéspedes, el día 2 tuvo 27 huéspedes y así sucesivamente hasta tener el día 20 del mes, dice 20 días hábiles, y que atendió a 30 huéspedes. Vamos a generar una tabla de frecuencias para datos no agrupados con estos datos. Como yo tengo numerados los días del 1 al 20, ya no tengo que preocuparme por numerar los datos. Yo sé que cada dato corresponde a un día. ¿Qué es lo que más me conviene para generar una tabla de frecuencias para datos no agrupados? Lo podemos hacer de dos formas. Una es con una tabla dinámica, que les voy a recomendar es lo más adecuado, porque hoy vamos a trabajar solamente con 20 datos. Pero si el día de mañana tenemos 3000 datos, el método de contar es un poquito más complicado. Entonces les voy a enseñar a generar una tabla de datos agrupados, de datos no agrupados a través de una tabla dinámica. Lo que debemos hacer es generar una columna de frecuencia. Voy a centrar este dato y voy a decir que la frecuencia de cada dato es 1. ¿Por qué? Porque en este momento lo único que veo es un 28, un 27, un 22, un 24 y así sucesivamente hasta un 30. No sé cuántos datos tengo repetidos. Para mí, en un estudio estadístico, debo tener la cabeza fría para no voltear a ver mis datos hasta que no los vea representados en una tabla de frecuencias. Entonces, una vez que yo tengo mis datos, sombreo la parte de datos, la parte de FI, ¿sí? La sombreo y le digo que me inserte una tabla dinámica. La tabla dinámica me crea un anuncio que dice, ¿quieres que generemos una tabla dinámica de C7 a D27, que es la zona que está sombreada? C7 a D27, y yo le voy a decir que sí. Es bien importante que para generar una tabla dinámica siempre sus columnas de datos tengan títulos, si no la tabla dinámica no va a funcionar. El segundo anuncio que me dice es, ¿lo quieres en una hoja nueva o lo quieres en la hoja de datos que tienes? Yo les voy a recomendar que normalmente se vayan a la nueva hoja, ¿ok? Y le aceptamos. Automáticamente me genera de la hoja que yo estaba trabajando a la izquierda una hoja nueva en donde me aparece el modelo o formato de una tabla dinámica. Le doy clic aquí y me doy cuenta que del lado derecho tengo mis columnas que había generado, que son datos y FI. Le voy a dar aquí donde dice datos y automáticamente me dice que yo tengo una suma de datos. No me interesa la suma de datos. ¿Por qué me lo da? Porque me apareció aquí donde dice suma de valores y yo, lo que yo quiero es que me lo den las filas. Entonces pongo mi cursor donde dice suma de datos y lo arrastro. Y automáticamente me dice, tú tienes valores en 21, en 22, en 23, en 24, así sucesivamente hasta 30. Esos son el número de clientes que atendieron en X día. Pero lo que yo quiero saber es con cuántas veces se repitió cada uno. Entonces aquí le doy FI. Y automáticamente me dice, del 21 huéspedes solamente atendió una vez, 22 huéspedes los atendió 4 veces y así sucesivamente. Confirmo que tengo 20 datos. Por lo tanto, yo ya tengo mis datos, los cuales puedo copiar. Voy a la hoja donde estoy trabajando. Yo preparé mis encabezados en donde una tabla de frecuencias por lo menos debe tener
los datos, la columna de frecuencia absoluta que es F minúscula I, la columna de frecuencia acumulada que es F mayúscula I, mi frecuencia relativa que es H minúscula I, mi frecuencia relativa acumulada que es H mayúscula I, mi distribución de frecuencias, y fíjense bien, es porcentual, como distribución de porcentual, distribución de frecuencia acumulada que es distribución de frecuencia, distribución porcentual acumulada. Y entonces aquí donde ese dato le digo pegar valores. Y automáticamente me trae lo que nosotros ya habíamos visto en nuestra tabla dinámica. Para asegurar que estoy tomando los datos completos, aquí al final le digo, dame la autosuma. Y entonces automáticamente toma todos los valores desde la celda superior hasta donde encuentro un texto. ¿Listo? Le damos Enter y me dice que tengo 20 datos. Eso es correcto. La frecuencia acumulada la tomo como el primer valor que tenía del lado izquierdo y le pongo un igual. Es importante ponerle el igual, porque cada vez que ustedes formulen, si ustedes cometen un error, una omisión o un cambio, automáticamente se va a mover se va a actualizar toda su tabla de frecuencias y va a ser muy útil. Por eso les pido que formulen. Hoy 20 datos es muy fácil, verán que nos vamos a tardar 10 minutos en construir la tabla. Pero cuando les pongo un ejercicio de 3000 datos, pues esto les va a complicar un poco. ¿Okay? Ya tengo mi primera frecuencia acumulada. La segunda frecuencia es el dato anterior más el dato de la izquierda. Y así me voy a ir con cada una de ellas. Les he enseñado que una vez que formulamos, podemos arrastrar las fórmulas y ver que esas fórmulas se copian. Lo podemos ver aquí. Me dice que es la celda anterior y la de la izquierda. Lo puedo ver aquí. Me dice que es la celda anterior y la de la izquierda y así sucesivamente. Y si yo veo que mi sumatoria de FI es igual a mi sumatoria acumulada, quiere decir que voy bien. Después me voy a mi frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la fracción que ocupa cada frecuencia absoluta dentro de un total. Por lo tanto, lo voy a dividir cada valor de FI entre mi total. Y mi total es 20. Y entonces me da un número fraccionario. Es como una rebanada de pastel. El punto 0,5 corresponde al 1. ¿Okay? La siguiente celda voy a usar la misma fórmula. Pero para usar la misma fórmula, yo sé que si la copio y la pego, automáticamente hay un error. Porque estoy tomando, sí, el dato de la frecuencia absoluta del dato 22, pero ya se me corrió el denominador. Para evitar eso, en la primera fórmula congelo aquí donde dice G16 con un pesito. Y esa fórmula la puedo arrastrar, ahora sí, hacia abajo. Y ya me respetó en todos los casos el dato de la frecuencia absoluta del dato que estoy trabajando y el denominador. ¿Okay? Yo sé que la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Vamos a confirmarlo. Le doy autosuma, automáticamente me toma la celda inmediata superior hasta donde encuentro un texto y me dice que es 1. Quiere decir que voy bien. Voy a marcarla aquí para que no perdamos. La frecuencia relativa acumulada funciona de la misma forma que la frecuencia acumulada. Quiere decir que voy a tomar el primer dato, siempre formulen por favor. Y después voy a tomar el dato anterior más el dato de la izquierda. Una vez que yo tengo formulada la primera, arrastro y me doy cuenta que este 1 y el 1 de la frecuencia relativa es 1 también, dice que voy bien. Y finalmente, ¿cómo construyo las columnas de distribución de frecuencia porcentual? Bueno, pues esto va a ser muy fácil, miren. Ahora voy a decir que la distribución de frecuencia es igual a HI, a la columna de HI, ¿sí? Pero como dice que es porcentual, no lo voy a multiplicar por 100, nada más le voy a dar formato de porcentaje, que lo tenemos aquí. Listo. Este punto 0,5, si yo lo multiplico por 100, me va a dar el 5%. Acuérdense qué significa por ciento. Significa que una fracción fue multiplicada por 100
y de ahí sale el porcentaje. ¿Ok? Y mi distribución de frecuencia acumulada, pues va a ser igual a mi HI, ¿verdad? Y también le doy el formato de porcentaje. Entonces, una vez que yo ya tengo formuladas mis dos celdas, arrastro mis números y veo que aquí está 5, 10 das. No sé si es completo, entonces puedo darle una autosuma. Si me da 100%, quiere decir que está bien. La marco también aquí. Y si mi frecuencia, mi distribución de frecuencia acumulada me da 100, quiere decir que está bien. Listo. Esta tabla, ya nada más para que se vea bonita, la voy a formatear. Le voy a decir que todos mis valores queden al centro. Aquí tengo un espacio que dice centro. Aquí dice otro espacio que dice centro. Aquí hay un formato que si le doy clic y le doy a esta cuadrícula, me da mi tabla completa. Y aquí simplemente le pongo totales. Listo, jóvenes. Acabamos de terminar nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. ¿Ok? ¿Alguna duda?